Señoras, entre diseñoras, el podcast para diseñadoras. Entre diseñoras. Hola de nuevo y bienvenidas a Entre Diseñoras. Bienvenidas. Buenas. Hoy tenemos con nosotras a Marisa Marín y si les soy sincera he tenido que ir a preguntar cómo nos habíamos conocido porque era como, pues ya que conozco a Marisa, yo que sé, la conozco y ya está. Y pues se ve que fue de un UX Spain de hace aquellos tiempos. Ah, qué bueno. Marisa ha tenido una carrera súper interesante ya que cambió de diseño a producto y nos pareció que estaría muy bien que viniese y compartiese con nosotras cómo fue esa transición. Pero bueno, Marisa, ¿por qué no empiezas tú contándonos un poco sobre ti? Primero, gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí y nada, os cuento un poquito mi carrera, ¿vale? Ya, pues es que hace tantos años que ya no me acuerdo. Creo que hace como 18 años, sería 2005, 2006. Bueno, yo hice Bellas Artes antes de empezar a trabajar. No sabía muy bien qué iba a hacer con mi vida, tú sabes, Bellas Artes, no tienes todas las posibilidades del mundo, ninguna a la vez. Otra de Bellas Artes aquí. Ah, sí, qué guay, qué guay. Y nada, cuando terminé la carrera creo que pensé que la parte de gestión cultural era como muy interesante y me metí, estaba en ese entonces, bueno, empecé la carrera en Sevilla, Berlín, Barcelona, y estaba en Barcelona y después de la carrera dije, joder, me voy a hacer un posgrado de gestión cultural que mezclaba un poquito empresa privada, empresa pública. Yo tenía como la ilusión de tener como una galería de arte o llevar yo qué sé, la sala de exposiciones de un centro cultural de barrio, una cosa así como pequeñita pero mono, ¿sabes? Pero como que me desengañé bastante rápido del mundo de la gestión cultural porque era demasiado tema administrativo, tema oposiciones, tema hay muy pocas plazas, tema trabajas por amor al arte, te llaman para estar en galerías sin pagarte por amor al arte porque a ti te gusta mucho esto, eras guía de exposiciones por amor al arte porque a ti te gusta mucho esto y dije, joder, qué precario está el mundo del arte, ¿no? Entonces, bueno, de repente pasé un poco, ya me vine a Madrid y ahí fue cuando ya empecé a buscar trabajo. Yo no tenía todas conmigo porque no sabía muy bien qué sabía hacer. Después de salir de Bellas Artes, pero hubo una empresa pequeñita que confió en mí y ahí me enseñaron todo. Me empecé como de junior de lo que entonces se llamaba webmaster, que era pues aprender un poquito de HTML, CSS, diseño. Yo tenía como background, bueno, sabía tocar Photoshop, programas, etcétera, y eso ya lo tenía ganado, pero sí que es verdad que lo que son los fundamentos web, digamos, no los tenía. Y había una persona ahí que era mi jefe directo que me lo enseñó todo estaba con un cuaderno y un boli. Mira, así es como funcionan los divs, el HTML reacciona así, que es el navegador, Dreamweaver de la época, Flash, jQuery, tal. Entonces, la verdad, es que ahora lo pienso y digo, joder, en 2 meses me enseñó de todo y eso ya me lo he llevado para siempre y entender un poco cómo funciona la web por detrás, digamos, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, empecé como a reciclar mis conocimientos de diseño para adaptarlos al mundo web, ¿vale? Porque yo sabía a lo mejor más gráfico, etcétera, o había hecho vídeo, fotografía digital, pero es verdad que el mundo web estaba bastante pez. Entonces, bueno, era una empresa que se llama Sonoratec, muy pequeñita, que además quebró, pero hacíamos encargos, hacíamos los prototipos en PowerPoint en esa época. Pero yo estoy como súper agradecida porque aprendí todo en esa empresa. Bueno, ahí empecé un poco ya a meterme de lleno en el mundo de la web, pero sí que es verdad que yo todavía seguía como con mi historia romántica pero esto es solo para comer porque yo lo que quiero es hacer algo artístico relacionado con galerías, tal. De hecho, estuve trabajando a la vez en la Casa Encendida, de guía de exposiciones, tal, porque me atraía mucho esa parte y también la parte formación y contar como las historias yo qué sé, de expresionismo bajo y tal, pues un poco a nivel medio, ¿vale? Para todo cultura general. Y me gustaba mucho, pero bueno, ya después me di cuenta que de ahí no iba a sacar mucho y mi carrera en el otro sentido iba evolucionando más. Entonces, estuve como los primeros 7, 8 años de mi carrera pues dando botes un poco entre empresas fundamentalmente consultoras, unas un poco más cárnicas, otras menos,
estuve también en agencias de diseño, estuve también, no sé, como variando un poquito, eran casi todas de diseño visual, ¿vale? O de UX, UI, que hasta, o sea, al principio no se oía mucho lo de UX, después se fue avanzando un poquito en el tiempo, ya se escuchaba más ese término, diseñadora de interacción, etcétera, y me di cuenta un poco que, no sé, que yo no cuadraba muy bien con ese tipo de empresas, ¿vale? Pero tampoco sabía por qué. O sea, lo que me pasaba es que duraba un año o así me empecé a preocupar, ¿no? Joder, es que no duro en ningún sitio. ¿Te refieres, Marisa, que no durabas en esas agencias, No no? duraba, o sea, duraba un año, aprendía lo que podía aprender, veía que ya no podía aprender más ahí y me iba, ¿no? Y decía, joder, ¿qué me pasa en este tipo de empresas que no duro? Y lo que, reflexionando un poquito, me di cuenta es que me daba mucha rabia que en casi todas las agencias lo que haces es mucha cascada, ¿vale? O sea, entran los que hacen el análisis y definición del proyecto, después entraban los de research, después lo de UX, yo estaba a lo mejor más en visual, ya te llegaba todo hecho. Claro. Incluso ya me ha pasado en empresas que yo no tenía acceso a la investigación que se había hecho para diseñar. Oh, wow. ¿Qué dices? Porque la investigación era simplemente una cosa más a facturar. Un entregable, Te ¿no? daban un PDF, un entregable que se facturaba, se cobraba por ello, pero a mí, o sea, nadie pensaba que a mí me pudiera interesar esa información como para diseñar mejor, ¿no? ¿Hace cuántos años de esto estamos hablando? Pues eso justo fue como en 2013. O sea, que no hace tampoco tanto, ¿no? Bueno, 10 años. Mm, Esperemos que las cosas sean diferentes ahora. Sí, bueno, estaba todavía empezando todo el rollo Agile, empezaba a hacer equipos multidisciplinares, pero eso era más en empresas de producto que en agencia. En agencia los departamentos eran como mucho más cerrados, estancos y todo este rollo cascada. Entonces yo decía, joder, el por qué estoy haciendo esto me cuesta llegar a él y después yo soltaba los prototipos o los diseños a la gente de desarrollo y adiós vaca, ¿sabes? Yo no volvía a saber de ese proyecto y no sabía si había salido bien, si había salido mal. Una vez se lanzaba, te decía el cliente adiós muy buenas y tú no sabías qué había pasado. Claro. Tú hayas hecho como unas apuestas, ¿no? Ah, Has sí. apostado por un tipo de diseño, ya has hecho una propuesta y tienes ahí una propuesta que has hecho y nadie te decía si había funcionado, si no, si había salido bien, si había salido mal, no sabías exactamente qué pasaba. Para mí ahora que estoy en producto, ahora lo veo claro, ¿no? Pero era como, joder, una vez que se lanza el producto o se lanza la página web o se lanza la app, es cuando empieza lo que a mí me interesa, ¿vale? Y en las agencias lo que pasaba era que se terminaba el proyecto y empezabas otra vez de cero. Entonces me di cuenta que a mí me gustaba más un tipo de proyecto que profundice más, que sepas más sobre el negocio de la empresa a la que le estás haciendo el servicio, que veas si realmente eso que has hecho ha tenido sentido y si no lo ha tenido, que lo puedas cambiar y modificar para seguir mejorando, no entregar una cosa, se ha facturado y ya está, e irme a otra cosa, ¿no? ¿Y cómo aprendiste eso, Marisa? ¿Que te gustaba más profundizar que estar solo en una parte del proceso? Pues cuando ya llevaba 7 años dije, hostia, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Llevaba como 7, 8 empresas y digo, ¿yo por qué no duro? ¿Qué es con lo que no estoy a gusto? Y ya empecé a escuchar más también de esos equipos multidisciplinares donde tú estás a lo mejor con los desarrolladores, con las de front, con alguien de research y tenéis como un poquito más de autonomía, ¿vale? Y no es esta cascada tan loca de ya no sabes en qué proyecto estás. Y me di cuenta es eso, reflexionando y viendo un poquito oferta laboral, dije voy a intentar cambiar a producto porque yo creo que eso es lo que yo estoy buscando, ¿vale? Y la verdad es que era eso, ¿vale? O sea, no estaba tan desencaminada y desde entonces como mi siguiente trabajo pues ya duré mucho más, también esa profundidad que te digo que buscaba es como una adrenalina de constantemente interesada por lo que pasa en el producto, porque además tienes datos de negocio, ves que lo que has hecho funciona o no funciona, para bien y para mal eres responsable, ¿vale? Y esa responsabilidad también te ata mucho más a la empresa y te sientes como mucho más ligada a ella y a su historia. Entonces, a mí sí que a nivel laboral el estar en producto me engancha muchísimo más y estoy como mucho más engaged con la empresa y con la historia de la empresa, ¿no? Marisa, dices que pasaste a producto, pero en ese momento pasaste a trabajar en producto como diseñadora, ¿no? Como diseñadora. Sí, en 2013 me puse a trabajar en Ticketé, que era una empresa de ticketing en España que en ese entonces ya llevaba 2 años o así, era poco conocida, pero ya empezaba a ser conocida.
Y nada, era una empresa como éramos 20, una cosa así. Necesitaban una persona de diseño porque el diseñador anterior se había ido ya hacía un año o así, había hecho la primera página web, el primer control panel como para gestionar los eventos, etcétera. Y nada, pues necesitaban diseñadora. Y yo entré un poco, pues eso, con la idea de que necesitaba o quería estar en producto, pero sin saber muy bien a qué iba. Y la verdad es que me encontré, pues eso, un equipo de desarrollo muy backend, vamos a decir, con falta de cultura de diseño, quizá, y que estaba todo por hacer. Querían cambiar la web, querían hacer una app para las taquillas de teatro, teníamos que hacer una app también para el usuario final, no sé, teníamos que hacer muchísimas cosas y yo fue, qué guay, tanto backlog aquí, ¿no? Para hacer. Un desafío súper chulo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y además en un principio el equipo era yo, ¿vale? Sí. Y entonces, pues bueno, era como dar servicio un poco a todas las necesidades de producto de la empresa. Sí que es verdad que a medida que fui evolucionando allí, muy rápido, porque también en las startups todo pasa como muy, muy rápido, mi rol fue virando un poco de manera como orgánica, ¿vale? Y de repente, pues oye, necesitamos a alguien de apoyo a diseño porque ya no puedo hacerlo todo sola. Teníamos como, o sea, Tiquetea todo el mundo lo conoce por la página web, ¿vale? Compro una entrada y ya está, pero por detrás tenemos el panel de administración de los eventos para los organizadores, una para gestión de accesos, ¿vale? Tú cuando te compras la entrada, después un QR para hacer la gestión de accesos, que sí Android y iOS, después la aplicación esta que la teníamos solo para iPad, para las taquillas para vender en físico, en las taquillas de teatro. Después otros productos internos de reporting y tal, o sea, que al final eran como 7 u 8 productos. Eso es muy interesante porque hay muchas veces que cuando vemos una startup solo pensamos en la app que tienen, ¿no? Sí. Pero no piensas en todos los otros productos alrededor para dar servicio o a esa app o a propios procesos internos. Claro, aquí además hay que pensar que las empresas de ticketing son B2B2C, tiene una parte B2B, en nuestro caso era atraer a organizadores para que gestionaran los eventos con nuestra plataforma, y esto es la parte sí, que era atraer asistentes a conciertos para que compren las entradas en nuestra página, porque en Europa la misma entrada está distribuida por muchos portales y hay gente que no sabe ni dónde está comprando. ¿Vale? Porque hay incluso, pues eso, de segunda mano, que la gente ni siquiera sabe qué es lo que se llama segunda mano. Reventa, ¿no? Reventa o cosas así. Y bueno, tú quieres ir a Circo del Sol y compras la entrada, pero puedes elegir en qué plataforma comprarla, ¿no? Entonces, pues, hay como mucha parte de marketing, posicionamiento, tener un buen catálogo para atraer a gente que se acuerde de comprar en Tiquetea. Uno de los retos con los asistentes es que no busquen una entrada a un concierto, sino que busquen Tiquetea para ver qué pueden hacer este fin de semana, ¿no? O sea, que es como para explorar. Claro, para explorar más que ir directamente solo por el concierto que tú quieres ir. Entonces, lo conseguimos, ¿eh? La verdad es que ahí se hizo como un gran trabajo y teníamos como muy balanceado el B2B y el B2C. Entonces, teníamos como herramientas para el B2C, que son las que ve casi todo el mundo, y estas herramientas para B2B que los ven muy pocos, los clientes organizadores que en comparación son un porcentaje mucho menor. Entonces, bueno, llegaba ya un punto que necesitaba más manos, hicimos equipo, empecé a ser, como se llama, people manager, que no lo había sido nunca y la verdad es que descubrí que también era una parte muy bonita de la profesión, formándome y eso, porque claro, en un principio es como, al principio te da como un poquito de respeto, pero después te das cuenta de que puedes y que a mí me gusta. Tengo que decir que no para solo hacer eso, ¿vale? Que ya a mí lo de las manos en el barro me sigue gustando, pero sí que es una parte bonita. Y nada, de repente empezó a sonar más lo que es el puesto de product. Yo ya me sentaba en la mesa de toma de decisiones, todos los jueves teníamos una reunión con, no nos llamábamos chief, pero bueno, el responsable de comercial, desarrollo, de marketing, financiero y yo era producto, ¿vale? Entonces ya sí que de forma orgánica se vio que yo era la encargada un poco de roadmap, de ver cómo íbamos a hacer las cosas y la parte de diseño también era mía, pues porque es de donde venía, ¿no? Y fue un cambio más orgánico que otra cosa. No sé cuándo empecé a cambiar el título, pero yo estaba claro que ya tampoco era lo que yo hacía en mi día a día, no era fundamentalmente diseñar, sino era más gestionar qué es lo que se iba a hacer, por qué, y qué equipos, etcétera, ¿no? Era un poquito más de gestión de producto. Y has dicho que
que sí que te motivaba como mantenerte en el barro. ¿Cómo sigues manteniéndote en el barro como Product Manager? Si quieres, enlazo con lo siguiente que me pasó en Ticketed, Sí, así sí. vamos avanzando en la historia. Sí, Hace sí. muchos años ya. Justo en 2018 creo que fue, nos compró Eventbrite, ¿vale? Que Eventbrite es una empresa así como más grande de ticketing a nivel global. También era naranja, se parecía a nosotros, o sea, todo cuadraba perfectamente, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando tuve que decidir, en plan, yo era como Product Manager en Ticketea, pero mi equipo era de diseñadores y ahora ya ahí era como una carrera totalmente separada. Tenía que decidir y la gente de mi equipo también tenía que decidir si querían irse a ser product designers o si querían ser product managers. Yo lo tenía claro, yo quería estar en la parte de product management. Parte de mi equipo siguió en diseño, parte de mi equipo se fue a product management. En Ticketea yo creo que hasta la última temporada a lo mejor estuve diseñando, pero sí que es verdad que ya cada vez menos. Pero es que una cosa es pensar qué vas a hacer y otra cosa es hacerla, ¿no? Pero el pensar para mí también es una cosa como muy barro, ¿vale? No es solo ponerte a hacer las cosas, sino también pensar cómo quieres hacerlas. En Bellas Artes o en lo artístico, para mí hay como unos límites que son mucho más flexibles y los pone el artista, ¿no? Yo creo que todo el mundo que hace algo artístico no hace cualquier cosa, sino que incluso nos ponemos unos límites y decir, oye, yo voy a hacer un tipo de fotografías, pero que tengan esta perspectiva, quieran estos colores, ¿no? Hay cosas que decides. En negocio o en producto, esos límites no los pones tú, generalmente te vienen dados, ¿no? Pero es a la hora, es como crear con unos límites muchísimo más restrictivos, que incluso para mí es más fácil, ¿no? Y decidir qué vas a hacer con eso. A mí eso no es barro, porque yo al final no soy a lo mejor la que se pone a teclear y a mover los píxeles, pero me motiva. Lo que sí que no me motiva es, por ejemplo, cuando ya estás en estructuras muy grandes y estás como de middle manager, donde tú no tienes equipo, porque yo ya era product manager, pero era group product manager. ¿Qué significa eso? Yo soy gestora de people y que son product managers. Yo soy la responsable de un área del producto, que en este caso era el checkout, que era muy chulo porque en realidad en el checkout es por donde pasa toda la pasta y todo el negocio de Eventbrite, que era bastante interesante. Entonces yo llevaba a 3, en algún momento 4 product managers que se encargaban de ese área. Y las decisiones de por dónde iba a ir esa parte del producto, el checkout, pues las tomaba yo con mi equipo, con mi jefe que estaba en San Francisco, etcétera, pero yo era como más solo people manager. O por lo menos yo lo entendía así. Para mí estaba como en un sándwich que no quería estar, ¿vale? Claro. Era como una estructura a mi gusto y esto es como súper personal, que es que a lo mejor lo que me pasa es que soy carne de startup y no sé estar en grandes estructuras, ¿no? Un poquito de grasa que sobra, ¿vale? O sea, hacer estas estructuras de producto, y yo creo que ahora en la industria también se ha visto mucho con esto de que se ha empezado a recortar por todos lados y tal, se hacen como estructuras en las que, pero es que ya a mí no me pueden reportar más que 5 personas, pero entonces quién reporta report, y al final eres una máquina de que te reporten y llevar arriba lo que te dicen y coger abajo y soltarlo a tu equipo. Y yo no tenía un equipo propio como product manager en el que estaba con los desarrolladores, tomaba las decisiones finales, toda la parte más de delivery, que muchas veces se denosta porque delivery es lo más sencillo porque lo que mola es la estrategia y la parte de discovery, etcétera. A mí me gustan las dos. O sea, me gusta estar pensando las soluciones o incluso investigando los problemas para pensar soluciones, pero también me gusta el momento de delivery porque parece que es muy sencillo, pero bueno, yo creo que ahí pasan muchas cosas mágicas y ahí me gusta estar. Me gusta estar también con el equipo de desarrollo, entender qué problemáticas tienen. Hemos montado unos microservicios que pues no funcionan para nada, tenemos que refactorizar, entender un poco hasta ese nivel qué está pasando en el equipo. A mí me gusta. Y hubo un momento en Eventbrite que sí que me quedé como una capa más de gestión que para mí era demasiado abstracta y que incluso yo pensaba que mi puesto sobraba. Es una cosa muy rara, estar en un sitio en el que tú estás bien, estás cómoda, te gusta lo que haces, pero crees que tu puesto sobra, ¿no? Lo estuve hablando mucho con mi jefe de entonces, que además es una persona que llevaba muchos años en Eventbrite, había visto muchas cosas. Eventbrite también estaba cambiando porque salió a bolsa también, y eso cambia mucho las empresas. Era un momento en el que estuvieron persiguiendo salir a bolsa durante mucho tiempo y unos objetivos muy claros. Cuando sales a bolsa te quedas un poco como
no sabes cuál es tu objetivo ahora y encima nos habían comprado, la cultura de las empresas era totalmente diferente, había como muchas cosas ahí y yo me di cuenta que mi puesto era como demasiado politics. Yo tenía que ir a San Francisco a ver qué proyectos podía llevarme para los equipos de España, porque habían decidido que España iba a ser un centro de desarrollo y querían crecer como hasta 300 developers y claro, para eso necesitamos muchos proyectos. Madre mía, sí. Pero, ¿qué proyectos me vais a dar? Pues entonces vamos para allá, dadme este proyecto. También nos trajimos una parte de reporting, que hacía mucho que no se tocaba, pero inicializar todos los equipos, que vean a la gente de España como buenos diseñadores, desarrolladores, que confíen en nosotros, convencer a la gente también de Etiquetea toda la vida, que la gente de Etiquetea tenía mucho cariño por la empresa, éramos como una piña, una familia, que el carácter nuevo o que la nueva empresa también podía ser su familia, que en un principio sinceramente es difícil verlo. Me di cuenta que estaba más como intentando cuadrar, claro, que yo como en Etiquetea tenía un puesto alto, pues era responsable, me sentía responsable de que todo cuadrara, ¿no? Eso es mucha presión, ¿no, Marisa? También para ti. Yo qué sé, yo es que me meto hasta el fondo, ¿sabes? A mí donde me lleve la Tú lo das todo. Donde veo que puedo cubrir una necesidad, yo la verdad a mí no se me caen los anillos. Porque no diseñe, porque no... O sea, si ahora estoy más con el Excel porque toca. Ahora estoy en una empresa que somos 12 y he estado haciendo support hasta hace poco, he estado haciendo procesos de AML, revisando estructuras financieras de las empresas hasta hace poco. A mí la verdad es que yo veo que si puedo aportar y puedo ayudar para el bien de la empresa, me meto donde sea y no digo, yo soy PM y solo hago esto, yo no soy diseñadora ya. Pues mira, he estado también una época aquí en Depengo donde estoy que no había diseñador, estuve yo diseñando alguna cosita, que ya me daba hasta vergüenza. Pero... Antes de pasar a eso, porque nos interesa tocar muchos temas ahí, te quería hacer una pregunta de lo que dijiste antes de que hubo un momento en el que tuvieron que elegir si querían ser de producto o de diseño. Tú estabas como a cargo de las dos cosas en la empresa cuando fue la adquisición. En muchas empresas ahora mismo producto es el que se encarga también de diseño, o sea, bueno, al que reporta diseño. Sí. Y me parece súper interesante y súper chulo que tú viniendo de diseño fueses la que estaba en cargo de producto. Pero ¿cómo era esa estructura en la nueva empresa? En Eventbrite, cuando entramos, sí que había una persona que era como la encargada de producto y debajo de producto sí que estaba el jefe de diseño. ¿Vale? Estaba la parte de producto y la parte de diseño. Pero igual que había un CPO, no había un CDO. O sea, no había, al mismo nivel no estaba diseño. Diseño estaba dentro de la estructura de producto, ¿vale? Okay. Pero después del CPO ya sí que había un responsable de diseño y un responsable de producto y ya ibas por ramas totalmente diferentes. Claro. Y en diseño, además, había dos tipologías de diseño. Una que era brand design, que es toda la parte un poco más de marketing, marca, que es otro tipo de diseño, digamos. Y después estaba la parte más de product design. ¿Brand estaba también dentro del producto? Sí. Oh. Ah, qué bueno. Sí. Yo creo que de primera sonaba todo muy bien, pero a mí se me mezcla un poco lo organizacional, ¿vale? Con la problemática también de ser una empresa adquirida, que no estás en headquarters, que te enteras de todo un poco de segundas, que justo el equipo de diseño sí que lo querían hacer aquí en España, pero el de brand, el de product iba por otro lado. Parecía que estaba todo muy unido, pero realmente yo veía como mucha separación. No estaba del todo afinada, ¿vale? Pero a mí la estructura no me parecía mal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final brand tenía mucha relación con marketing, pero marketing no estaba en España, entonces había ahí como un poco de lío, la verdad. Es súper interesante cómo los politiqueos y las estructuras dentro de las empresas definen un montón luego la cultura y la forma de hacer las cosas. A mí me parece que cuando empiezas a diseñar o cuando entras en el mundillo es como, pues tenemos que hacer productos súper buenos para los usuarios, que funcionen muy bien, que sea, o sea, como que te preocupas mucho por el craft y luego eso, acabas como de representante de y es eso, defender cosas y ganar batallitas internas más que... Es que por eso a mí el politics es de batallitas internas y de a ver qué proyectos nos traemos y de... Parece que estás luchando contra alguien para quedarte con un proyecto, ¿no? Y es que tampoco va eso, es como dónde podemos... Nosotros desde España es como qué puede aportar los ex de Etiquetea a Eventbrite y por qué. Entonces intentábamos traernos proyectos que se parecían un poco a lo que hacíamos antes por aprovechar el know-how, ¿vale? Pero claro, te lo compra uno o dos, pero no te lo compran todos hasta que deciden.
tú estás ahí esperando, la gente te dice, oye, ¿pero qué vamos a empezar? Me acuerdo que teníamos un proyecto a principio de año, pues teníamos unos nuevos objetivos anuales y uno de ellos se llamaba GeoFirst, ¿vale? En Eventbrite han estado, como siempre, muy localizados en Estados Unidos, pero como habían comprado tantas empresas de fuera, era como, oye, vamos a ver qué necesitan el resto de mercados, vamos a decir, ¿no? Internacionalización, ¿no? Sí, o sea, ellos eran internacionales, pero sí que es verdad que no habían construido ninguna feature pensando solo en un país, ¿vale? Sí. Y de repente en Europa teníamos un mogollón de métodos de pago. En Alemania, en Países Bajos, etcétera, se utilizan métodos de pago en Portugal que no se utilizan allí. Es que allí con la tarjeta ya estaba. Claro. ¿Vale? Y de repente se dan cuenta de que aquí cada país, que para ellos era como insignificante, ¿vale? Necesitaban introducir métodos de pago, que eso lo hizo los equipos de checkout, que estaba guay porque estábamos en Europa y teníamos más contacto, ¿no? Con gente de toda Europa. Pero ya no solo eran los métodos de pago, sino que de repente en Alemania había un competidor para hacer eventos profesionales, ¿vale? Eventos más de empresas, corporativos, etcétera, que tenía unas features que si nosotros no aplicábamos no íbamos a poder llegar ahí. Entonces, en un momento dijeron, pues a lo mejor tiene sentido empezar a hacer features por países. Entonces hicieron una iniciativa que se llamaba GeoFirst, yo busqué un equipo, claro, empieza el año, pero te lo acaban de decir y tú tienes que buscar un PM, tienes que buscar desarrolladores, etcétera. La gente de Alemania emocionada porque iban a poder hacer esas features y los de comercial encantados. Claro, tardas 2 meses o así en montar el equipo y cuando ya lo tienes te dicen, oye, no, que al final de GeoFirst vemos que no nos merece la pena. No. En realidad es muy poco dinero, ¿sabes? El precio por entrada también, que flipas lo que cuestan los conciertos aquí versus... Sí, es que son muchas cosas, ¿no? Y de repente ya se lo pensaron mejor y es como... Joder. Pero eso, Marisa, lo tenían que saber desde el principio, ¿no? Porque cuando hicisteis el plan, estoy segura que mirasteis el impacto de eso. Sí, pero venga, politics. Pues había una persona que estuvo ahí, que vino con esa idea y de repente se va esa persona los 6 meses y ya no hay nadie que luche por esa idea, ¿no? Entonces, de repente se reorganiza y, oye, vete otra vez a Estados Unidos a luchar por algún proyecto que pueda tener sentido para la gente que has contratado. Wow. Gente que has contratado contándole un proyecto que ahora va a hacer otro, ¿vale? Que bueno, eso evidentemente en las entrevistas nunca decimos, oye, tú vienes solo para esto y solo vas a hacer esto porque nunca sabes qué puede pasar, ¿no? No, claro. Entonces, sí que hubo un momento que yo estuve como mucho tiempo entrevistando a gente, contratando a un diseñador como manager para que él pudiera ya contratar a su equipo. También se tenía que quedar con parte de mi equipo que quería ser diseñadora. O sea, hubo como mucho de politics, de hiring, de reconversión de cultura, etcétera. Y eso para mí pues no es estar en el barro, ¿vale? O sea, eso sí que no es estar en el barro. Y yo pensando, joder, con lo contenta que yo estaba con mi equipito, no sé. Claro. Me gustaría comentar un poco sobre lo que has dicho tú de las organizaciones y cómo estaba creada la estructura de producto, diseño, etcétera, que en Tiquetea también nos pasó un poco cuando empezó a crecer mi equipo, que marketing necesitaba diseño, ¿vale? Pero yo no quería que el diseño dependiera solo de marketing, primero porque vamos a contratar a una persona becaria o junior, yo quiero que aprenda también o sea, uno de los compromisos cuando tú contratas a alguien junior es que aprenda, ¿no? Si está con marketing, me es más difícil a mí también poderle inculcar diseño desde la base, etcétera, y además que generalmente los de marketing te vuelven un poquito loco, ¿vale? Y yo también quería que aprendiera un poquito de diseño de producto, etcétera. Entonces, tuvimos como varios prueba-error, ¿vale? Contratábamos a alguien que estaba en mi equipo y estaba menos con el de marketing, entonces como que de repente veía que le encantaba el UX y se quería quedar conmigo. Entonces pedía el cambio para no ser diseñadora de marketing, sino ser diseñadora de producto. Y es como el de marketing me decía, joder, ya me has robado a ¿vale? Ahora, contratábamos a otra persona que estaba con marketing, pero se sentía como muy distanciada de diseño. Entonces, bueno, al final llegamos al acuerdo de hacer la entrevista a los dos y yo cubrir las necesidades formativas que tuviera de diseño esa persona, intentando dejarles ver que esto es un puesto de marketing, que generalmente los puestos de marketing, sobre todo cuando estás empezando al año, voy a decir, ya sabes todo lo que hay que hacer y a lo mejor es gente que rota más, ¿vale?
y no todo el mundo puede terminar en el departamento de diseño porque tampoco había vacantes constantemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas que también aprendimos, que creo que hicimos al final bien, pero sí que nos costó también un poco atinar. ¿A quién le reportaba esta persona? Y no es tanto por el reporting, pero ¿quién definía los KPIs? ¿Quién decía si esta persona estaba haciendo las cosas bien o no? Pues en un principio era diseño, o sea, dependía de mí, y después lo cambiamos y dependía de marketing. Ok. Yo tengo un montón de thoughts about this, pero lo vamos a dejar para otro capítulo. Pero, bueno, entonces, nos estabas hablando del tema de estar en el barro y de que esa organización era como que había crecido mucho. ¿Qué es lo que haces ahora? Cuéntanos de tu empresa de ahora y qué haces allí. Vale, bueno, pues justo estaba, creo que era 2020 o 2019, ya pensando yo, pues esto me está costando demasiado, me costó mogollón irme, ¿eh? Por lo que decía un poco de cuando ya encuentras esa profundidad que quieres, ese conocimiento en la empresa, te casas mucho con los resultados, ves que lo que haces tiene impacto, etcétera, te cuesta, ¿no? Pero ya me había asumido en una nube de politics, voy a decir, que estaba intoxicando. Dije, vale, me tengo que mover. Entonces, empecé a buscar y la verdad no tenía muy claro hacia dónde ir. Hay una cosa que no sé si pasa tanto en diseño, en Product Management sí que pasa mucho, que es como, yo sé de Product Management, pero también sé mucho de ticketing. Y ese tienes como un máster en el tema que sea, que es, ¿qué hago? ¿Lo aprovecho y me voy a otra de ticketing o cambio porque es un poco, lo tiro a la basura, ¿no? Y al final tampoco había tantas empresas de ticketing, sobre todo porque Eventbrite había comprado todas. ¿Te dejaron sin? Sí, no, y por otro lado también creo que a mí me apetecía un cambio, ¿no? Terminé en FinTech, ¿vale? Que es un sector que desde fuera puede parecer atractivo, pero a mí me interesaba mucho, ¿no? Es como además estaba como tan de moda, es como ahora inteligencia artificial, es como, de esto tengo que saber, ¿no? Sí que te llevas todo lo que son las metodologías de background, de gestión de producto, etcétera, pero ahora otra temática, ¿no? Entonces, empecé en una empresa que se llama Devengo, que acababa de empezar, pues yo que sé, habían sacado el MVP, el producto recién, ¿vale? Yo creo que lo habían sacado en diciembre, yo me incorporé en febrero. En ese entonces yo creo que eran 10 personas, una cosa así. Y bueno, fue un poco por contactos. Yo no lo he comentado, pero doy clases y he estado como muy relacionada con la nave nodriza. Ahí coordiné y diseñé un curso de diseño de interacción. Hace 2 años también estábamos con un curso con Elena Pavón, Product Management. Y bueno, siempre he estado como dando clases en los cursos de estratégico, etcétera, ligada de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí quieras que no conoces bastante gente, y una de las personas del entorno nave me dice, oye, pues Armando Cabello-Astolfi, que es uno de los fundadores de Devengo, está buscando gente de producto, ¿no? Qué importante es tener esa network, ¿no? También para que cuando haya una oportunidad que tenga tu nombre, también puedas contactar a esa persona, empezar a hacer entrevistas y ver si os encaja. Sí, además es que casi ya no me fío de otra cosa. Es que los procesos de selección están rotos. ¿Vale? El mundo de hiring está roto y no te dan la oportunidad de darte a conocer. Tú tampoco puedes conocer prácticamente a la empresa en la que vas a entrar. Ahí hay como un problemón que mira que hay intentos de solucionarlo, etcétera, pero a mí desde fuera me da como mucha tristeza ver en qué hemos transformado todo esto del hiring, que es un jaleo, y que a mí me dice cualquiera de las personas que tengo, en las que porque he trabajado con ellas o porque las he mentorizado, me han mentorizado o tenemos una relación X, vente para acá o vete para allá porque conozco a tal y tal, y es que lo valoro muchísimo. Porque es que si no estás un poco en el desierto, en la travesía del desierto, de decir, me lo han pintado todo súper bonito y realmente no sé qué está pasando ahí dentro. Gente que también quiere que entres porque así él se lleva un plus, ¿vale? Pues yo qué sé, a mí me parece todo como muy frío y difícil de detectar realmente dónde hay un buen sitio para trabajar y dónde no, ¿no? Sí, ¿no? Como que es sincero de lo que te están contando y que es porque quieren que estés ahí. Sí. Yo sigo hablando con gente de etiquetea de principio. Oye, ¿lo conoces tú? No, tal, no sé qué. Oye, ¿te irías aquí? Oye, me han dicho que tal y cual. A veces cuando vivía todavía en Madrid, pues quedábamos y nos contábamos un poco
y es gente de la que confío y de la que me fío. Y, joder, tener ese tipo de relaciones te ayuda muchísimo después a tu futuro profesional, ¿no? Unpopular opinion, pero en el mundo del diseño también estamos como muy enfocados en el tema del portfolio y al final el portfolio no sirve. O sea, el portfolio lo podía haber hecho otro. O sea, incluso cuando estás desde el otro punto de vista de siendo la persona que contratas, también es súper complicado entender qué es lo que ha hecho esa gente realmente. Bueno, pero estoy en una llamada ayer justo de un hiring manager que está contratando a una persona que trabajó conmigo y normalmente las referencias estas pues suele ser que te mandan un formulario y lo rellenas o lo que sea, o te llama una tercera empresa o lo que sea. Pues esto era el hiring manager, el director de no sé cuantito, estuvo con una llamada de media hora entrevistándome a mí sobre esta persona. Madre mía. Que yo lo hice porque, claro, me dio como un montón de curiosidad. Fue como, no, yo voy a hablar con este señor, a ver qué me dice. Pero flipo y se lo pregunté pero a ver, ¿tú cuánta gente contratas? ¿En serio haces esto cada vez que estás en un proceso? Y se ve que, bueno, van cambiando el proceso y ahora es lo que HR le ha dicho que tiene que hacer. Pero vamos, muy buenas preguntas, por cierto, pero me quedé muy loca. ¿Pero tú crees que eso es porque no se fiaba de lo que la otra persona... Como un poco de background check? Claro, aquí es que se lleva mucho eso de que, o sea, me han llamado ya varias, pero suele ser eso, como una empresa que se dedica a llamar y comprobar que esa persona trabajó contigo. Pero esto iba como más allá y luego también quería como saber en qué cosas le podía apoyar a esa persona y tal. Y luego, a mí además que me sabe, es como hasta qué punto le digo que a esta persona, o sea, a esta pobre chica que lleva un año buscando curro, voy a ser yo la que la quite del proceso. O sea... Ya. No lo sé. Bueno, pero es que yo tampoco, a veces no me fío de los portfolios. Claro. O sea, a veces leo un caso de estudio y está tan endulzado o está, no sé, está tan sesgado a lo que estás leyendo que es que no me fío. Como todo es maravilloso, todo es espectacular. Ni de los portfolios ni de la gente que habla muy bien. Pero bueno, eso es otro tema. A ver, aquí hay este rollo de que todo el mundo te cuenta su historia de puta madre. Bueno, claro, es que ahí y luego lo pones a trabajar en algo y es como... Es que no se puede, o sea, yo no encuentro nada en ese archivo, esta persona no sabe qué está haciendo. Eso hablando de diferencias culturales sí, de eso España también. Y Estados Unidos, era como, parecen que son la bomba porque argumentan súper bien, levantan siempre la mano, tienen una pregunta perfecta, etcétera, y nosotros los españoles hacíamos así, es como somos una caca, y después trabajando, después te das cuenta de que no era así. Ellos también es que están acostumbrados a tener hasta concursos de debate en el cole, ¿sabes? Y saben argumentar y tal, eso se nota y yo creo que también les aporta algo válido, ¿vale? Pero nosotros nos quedábamos como súper impresionados y siempre nos íbamos pensando que éramos amigos. Claro, sí. Yo por eso tengo red flag ahora de si esta persona habla tan bien y luego, a ver, uno que todo el mundo no puede hacer todas las cosas bien. Entonces es como a qué le dedicas el tiempo y el esfuerzo. Y luego eso, pues que se venden muy bien. Para mí ese centro logístico de buena gente, buenos diseñadores y gente interesante era la nave o es la nave nodriza. También en Tiquetea, también en otros sitios que he estado, pero quieras que no, que haya pasado esta persona por la nave, a mí ya me da un voto de confianza, ¿no? De hecho, a muchos de la gente que trabaja conmigo en Tiquetea les decía, oye, haz este curso que te va a abrir la mente y tal. Y yo también hice un curso de la nave hace muchos años y creo que me vino muy bien, ¿no? Entonces, ahí se teje una tela de confianza que mola mucho y sacarle el jugo está bien. Pues bueno, pues una persona que digo su nombre, Ana Suero, me dijo, oye, yo estaba trabajando en la empresa de Fernando, ahora estoy en otro sitio, pero está buscando gente de producto y creo que molaría que hablarais. La verdad es que sí que congeniamos. Él acababa de vender, él era el fundador de Aplázame y lo vendió a WeThink, al banco, pues yo creo que unos meses antes, pero ya desde hacía un tiempo ya estaba dándole vueltas a su siguiente empresa, que de hecho la fundó con Alberto Molpeceres, que también es un emprendedor que tenía una empresa que se llamaba Bisepa, que tenía que ver con también fintech, adeudos, etcétera. Y bueno, se juntaron estos dos fundadores como para montar Devengo, que en un principio era una app para hacer que los empleados pudieran pedir anticipos de su nómina a las empresas, ¿vale? Eso en España es algo que está reconocido en el Estatuto de Trabajadores, en el artículo 29. Dice que tú puedes pedir un anticipo de tu nómina, cosa que no mucha gente sabe. Y además, ahí el punto es entender qué es lo que has devengado tú de tu salario, ¿no? Uy, qué bueno, acabo de entender el nombre del producto. El verbo.
Sí, ahora nos dedicamos a otra cosa porque hemos pivotado, pero seguimos llamándonos Devengo. Curioso. Tanto la marca de Devengo como la marca de Aplázame, que son las dos empresas de Fernando, las diseñó Máximo Gavete, que es un diseñador que ahora está trabajando con nosotros, pero lo hizo en su momento de manera externa. Y los nombres con los que trabaja Fernando siempre suele ser Aplázame, era de Buy Now, Pay Later. Te compras ahora un artículo y después lo pagas a plazos, que se llamaba Aplázame. Como Klarna, ¿no? Aquí en UK se usa muchísimo. Sí. Y esta, que es te doy en anticipo de tu salario de vengado, se llama Devengo, ¿no? Yo creo que Monzo, una de estas, estuvo haciendo algo así también, lo metió como parte del producto. Seguro. Entonces, si tú ganas 1.000 euros al mes, pobrecito, porque ganas muy poco, pero vamos a poner un ejemplo sencillo. Si ganas 1.000 euros al mes y estamos a día 15, tú has devengado 500 euros. ¿Vale? Es como cada día vas devengando un poquito y a medida que va avanzando el mes, pues tienes derecho a más dinero, a poder adelantar más dinero. Entonces, bueno, en ese momento que estábamos nosotros tampoco habían salido muchas empresas competidoras ni en Europa ni en España. Lo que pasa es que yo entré en febrero de 2020 y en marzo nos fuimos a pandemia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que era un producto que se vendía, el buyer persona es la gente de recursos humanos. ¿Vale? O sea, la gente de recursos humanos, que son las que ponen perks, beneficios, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y todo eso, pues bueno, eran los que podían comprar la solución que teníamos nosotros, ¿no? Pues bueno, estaban ocupados pensando en otras cosas, ¿vale? Y fueron los primeros también que se quedaron sin budget, sin equipo y se fueron de las empresas. Sí, y bueno, los llamabas y es como, no, nosotros estamos pensando más en cómo redistribuir nuestros empleados, si necesitamos... Total. Claro, el remote, no remote, quién va a la oficina, quién no, a mí me dejas de anticipos y no anticipos, ¿no? Aún así, sí, el primer año de pandemia fue durísimo, ¿vale? Estábamos en sequía total, después empezamos a ganar tracción, ya habían salido bastantes competidores, ¿vale? Y bueno, como que llevábamos creo que 2 años, fue en 2022, o sea, eso funcionaba muy bien a volumen, ¿vale? Porque tú cuando empezamos a ver datos y es como todas las empresas que lo querían instaurar, pues lo metían, pero no todo el mundo hace anticipos. O sea, solo a lo mejor un 20% de la plantilla, dependiendo además de qué sector, etcétera, hacen anticipos. Cosas positivas que tenía la app es no le tengo que pedir permiso a mi manager, no le tengo que explicar por qué quiero dinero o no. Que a la gente le da vergüenza, ¿vale? Pedir dinero, que es su dinero porque ya va devengado, pero le da vergüenza pedirlo. Y después los procesos tan largos de se lo pides a tu manager te lo aprueba, se va al equipo financiero, el financiero hace una transferencia regular del banco normal y corriente. Si es viernes, espérate al martes a recibir la transferencia. Nosotros lo que hacíamos eran transferencias instantáneas, ¿vale? Es como Bizum. Y a veces con suerte se queda en el equipo financiero, porque hay muchas veces que es como tiene que ir al... Sí, entonces... lo que solucionaba el producto es, bueno, un derecho que tiene el trabajador, pero lo agiliza, ¿vale? Y lo hace como más sencillo para el trabajador y más instantáneo. Cuando yo lo pido, que es cuando lo necesito, es cuando se me da. Claro. No como en el proceso regular y más tradicional que tenían las empresas para los anticipos. Entonces, bueno, sí que creíamos que era una cosa que tenía sentido, pero nos dimos cuenta de que los datos de cuánto cobra este empleado, cuánto ha devengado, si ha estado de baja o no, etcétera, los tienen los gestores de nóminas, ¿vale? Los gestores de nóminas, que son aplicaciones que tienen las empresas que suelen ser antiguas, on-premise, no están en el cloud, tienen desarrollos específicos para cada empresa, etcétera, y nosotros nos teníamos que conectar con ellos. Entonces, a cada cliente grande que queríamos, no estoy contando esto integración. Porque, sí, integración. Entonces, esto es a volumen. Decidimos, nuestra estrategia fue ir a empresas muy grandes para que ese 20% de gente que utilizaba los anticipos fuera mucha y no captar empresa pequeña, porque el coste de sales, etcétera, era mucho para después muy poca ganancia. Pero claro, todas estas grandes teníamos que hacer una integración infernal. Entonces, casi que uno de mis jefes, Alberto, lo definía muy bien, decía, es que como que somos ya una agencia que hace proyectos para estas empresas, para integrarnos con este software. Dices tú, joder, si es el mismo software que utilizan aquí en esta empresa y en esta otra, con una integración nos servirá. No, porque cada una la ha puesto después por encima desarrollo propio, etcétera, etcétera, y no hacen las cosas iguales y esta tiene 14 pagas y esta tiene no sé qué. Claro. Es que cada vez que ganábamos un cliente teníamos que hacer un proyecto de 3 meses o de 2-3 meses para integrarnos, que al final eso no escala.
adecuadamente o no escala como producto, ¿no? Entonces, bueno, a los fundadores les salieron como bastantes dudas con cómo iba a evolucionar esta parte de los anticipos. Después pensamos que a lo mejor se metían pues los propios gestores de nóminas o que es más que un producto, empezamos a ver que podía ser un complemento para una feature para otras empresas y bueno, ya se decidió en 2022 virar, pivotamos. Lo que sí que habíamos, a nuestro gusto, que habíamos construido muy bien es la parte más técnica, la parte del envío de dinero, ¿vale? Lo que comentaba antes de que no son transferencias regulares, sino que son transferencias instantáneas y va todo bastante smooth. Habíamos hecho una API que funcionaba muy bien y dijimos, oye, ¿y por qué no empezamos a vender esta API no solo para el vertical de anticipos, sino para otras necesidades de B2B, ¿vale? Somos como un Bizum, digamos, de B2B. Entonces, miramos, no cambiamos el nombre, lo dejamos tal cual, fue una decisión pensada porque no sabíamos exactamente cómo nos iba a ir. Entonces, digo, mira, tampoco nos vamos a meter ahora en más problemas, ahora lo que tenemos que hacer es virar. Ahí hubo un plan de cómo hacer salir a los clientes, ¿vale? Que eso ya también me pasó en Tiquetea, porque cuando nos compraron en Eventbrite, todos los productos de Tiquetea se decidió hacer sunset de ellos, cerrarlos y darlos de baja. Pues hay una especie de comunicación, de antelación, de justificación, de mogollón de historias y de intentar migrar al nuevo producto a algunos de esos clientes si tienes suerte, ¿no? O sea, teníais un producto al menos que podíais migrarles, no era simplemente chao, adiós, cerramos. Eso con Eventbrite, ¿no? Eso con Eventbrite, que ahora cuento también de Devengo, que es un poquito parecido. En Eventbrite sí, en Eventbrite era al final convencer a la gente que está utilizando la plataforma de Tiquetea para hacer eventos, pasarlos a Eventbrite. Con cambios de precio, cambios de contrato, etcétera. A nivel emocional me gusta mucho haber sido la persona que creó productos y que también los dio, ¿sabes? Los mató. Creas y matas, pero la experiencia es maravillosa. O sea, es como todo el ciclo del producto total, ¿no? Sí. Es muy interesante también cómo matar un producto. Que es algo lo que estuvimos hablando también con María en el capítulo anterior. Pues en este caso, en Devengo, era un poco más tricky, no era una app de anticipos y ahora es otra app de anticipos, no. Es una app de anticipos, pero por ejemplo a nuestros competidores de repente les dijimos, oye, a lo mejor te interesa utilizar nuestra API de pagos, ¿vale? Que además hemos estado en vuestro sector y sabemos exactamente las problemáticas que tenéis y os podemos ayudar ahí. Uy, qué bueno, ¿no? De repente, podíais vender a vuestros competidores. Claro, y de hecho también lo que hicimos fue ponernos en contacto con nuestros competidores para que nuestros clientes tuviesen una salida. Qué bonito. Que les intentaran también respetar un poco el pricing que teníamos nosotros con ellos, etcétera. Hombre, tú decides virar porque ves que no hay negocio, pero a tus clientes los tienes que cuidar hasta el final. Entonces, sí, estuvimos trabajando un poco, sobre todo con los más grandes, pero también con los pequeños, en dónde tenían cabida, ¿no? Con qué competidor y por qué, ¿vale? Si ellos están interesados, no, a nivel contrato, etcétera. A ver cómo no los dejábamos tirados, evidentemente. Y aprovechando también esas conversaciones con competidores, oye, pues a lo mejor la infraestructura que hemos montado de pagos te vale, ¿no? Entonces, ahí, quieras que no, pues bueno, tienes una salida para tus clientes que a mí me parece fundamental y importantísimo. Y por otro lado también puedes ganar algún primer cliente y después, bueno, ir buscando otros casos de uso diferentes al de anticipos a los que les puedas dar servicio. Al final lo que somos es una API de pagos instantáneos, ¿vale? Basados en los esquemas de European Council of Payments para empezar a hacer de las transferencias que suelen ser como el patito feo de los pagos, ¿no? Porque todo el mundo paga con tarjeta, las tarjetas se entienden perfectamente, en una tarjeta es pago instantáneo desde el principio, después las devoluciones están más claras, etcétera. Gracias a productos como Bizum sí que se están como generalizando las transferencias instantáneas. El futuro va por ahí, leyes que dicen que los bancos también van a tener que ofrecer las transferencias instantáneas a un precio más decente, económico, para que la gente las empiece a utilizar más y, bueno, vamos un poquito en ese camino. Has tocado el tema de que hay leyes ya regulando todo el sector, ¿no? Y cómo dictan esas leyes ya hacia dónde tiene que ir el producto. ¿Puedes contarnos un poco más cómo es diseñar con legislación o cumpliendo y siendo compliant? Sí, o sea, uno de mis jefes, Fernando, dice que somos una empresa de compliance y por eso podemos dar servicios financieros.
¿vale? O sea, imagínate cómo es de diferente la cosa. Yo hasta entonces, sí, en todo producto siempre tienes un poquito de relación con la gente de legal, ¿no? Para bien o para mal, pero siempre tienes, oye, las cookies, oye, el aviso legal, oye, yo qué sé, si tienes cosas con tarjetas, etcétera, el PCI, no sé si os suena, pero siempre has tenido como un poquito de relación, más o menos, ¿no? Con la Sí, parte legal, pero siempre era un stakeholder que venía de vez en cuando a darte la lata, ¿vale? Y que no puedas hacer esto, lo otro y tal, pero era como, bueno, vale, tengo relación con ellos mínimo, entiendo un poco que estos son, antes hablábamos de límites, los límites que te da alguien de legal, de compliance, son como mucho más restrictivos y los tienes que cumplir sí o sí. O sea, siempre hay o sea, yo he estado en distintas empresas y hay gente más valiente, hay gente menos valiente y hay gente que se toma las cosas como al pie de la letra y otros que dicen, bueno, vamos a probar a hacerlo así. Son decisiones de los departamentos de legal, pero una vez que te viene ya a ti el requerimiento, lo tienes que cumplir porque, de hecho, yo no soy experta en legal, evidentemente, pues lo que me digan se hace. Entonces eran un poco como, qué pesados, vienen los de legal a decirme esto y lo otro. Pero es que ahora toda la empresa tiene una perspectiva de compliance, ¿vale? Y gracias a eso podemos operar, ¿vale? Entonces creo que es totalmente al revés. Una cosa que también decimos mucho en mi empresa ahora es pide perdón y no pidas permiso, ve rápido y rompe cosas, de Silicon Valley, ¿sabes? Testea rápido, confúndete, no pasa nada y eso tal. es contradictorio con compliance. Claro, es que nosotros es como, vamos lento pero seguros y no rompas nada, por favor, porque es que cualquier bug que haga que un pago se duplique, ¿vale? Y que el pago puede ser de 200 euros, pero es que a lo mejor puede ser de 50.000, ¿vale? Y que de repente hayas mandado 2 veces la misma transferencia por un error, es el peor escenario en el que puedes estar, ¿vale? Entonces, tenemos como una conciencia de vamos lento, pero seguro, no hace falta correr, revisemos todo 20.000 veces, todos nos tenemos que hacer unos cursos de compliance y de regulación y de detección del fraude, etcétera. A mí esos me encantan. No, es una cosa, o sea, yo que vengo de diseño, que vengo de Bellas Artes, sabes que es todo como súper creativo y tal, de repente estoy en el lado opuesto, digamos, ¿no? De lo menos atractivo que te puedes echar a la cara, ¿no? Ahí lo poco atractivo que es también está como el interés, porque no todas las empresas están dispuestas a hacer esto, ¿vale? Y a tener una exigencia tan alta a nivel regulatorio y nos hemos juntado unos cuantos, pues somos unos cabezones y por narices que lo hacemos, ¿vale? Vengamos de donde vengamos, ¿no? Somos una empresa muy pequeñita, ya os he dicho, mi equipo somos Máximo Garete, que es el diseñador, y yo. Él hace toda la parte de diseño, yo la parte más de producto. Claro, en producto creo que se entiende incluso un poquito más, ¿no? Toda la parte de negocio y toda la parte de regulatoria, etcétera, pero para un diseñador también tiene que ser duro. Y lo que hablábamos el otro día, Silvia, de ahora la API, que es un producto totalmente técnico, es nuestro producto. Claro. Antes teníamos una app, era más user-facing, etcétera. Antes teníamos una app muy chula que tenía un rosco que se movía para tú que vieras cómo subía el dinero y bajaba y tal. Ahora es todo JSON, ¿sabes? Ahora es un endpoint que te devuelve un error, te devuelve OK, un 201. ¿Y cuánto tarda el procesado? Exacto. Y en términos de la parte visual, ¿qué es lo que se diseña? ¿Lo que usan los desarrolladores? Claro, sí. El control panel, digamos, que es donde ves reflejados todos los pagos que se hacen de forma programática, pues ves ahí los payouts, los pay-ins, cuánto te queda en cuenta, el balance, cosas de esas. Cada vez vamos intentando como meter más parecido a una banca online, que se puedan incluso hacer transferencias desde el control panel, etcétera, aunque nuestra API está pensada para que trabaje de forma programática. De hecho, lo bueno es que no tienes que tener a nadie haciendo las transferencias, sino que si se cumplen una serie de requisitos en el producto, hay un trigger que hace que se mande el pago. Una pregunta aquí. No lo estamos vendiendo ahí como súper exciting para nadie que se quiera venir a esto, pero yo lo que veo mucho en las ofertas de trabajo de cuando buscas tanto como para finanzas como para B2B también, es como tienes que tener experiencia en finance, tienes que tener experiencia en B2B.
Entonces, tú imagínate, o sea, si estuvieses contratando a alguien ahora, ¿qué cosas esperarías de esa persona? O sea, ¿en qué se tiene que preparar alguien básicamente que quiera trabajar en este sector? ¿Qué crees que necesita ese tipo de diseñador? Ser un tiquismiquis. Vale. Mucha atención al detalle, mucha, no brocha gorda, ¿vale? O sea, aquí hay que tener como mucho cuidado y querer eso, aprender tanto regulatorio que estábamos hablando como la parte técnica, ¿no? Que estábamos también empezando a tratar ahora. A mí, por ejemplo, si me das a elegir entre que sepa B2B o que sepa finance, prefiero que sepa B2B. Porque yo creo que, por ejemplo, si eres un diseñador que estás acostumbrado a tener como una app de usuario final, consumer, que tienes muchos usuarios, que puedes hacer A/B testing de forma continua porque tienes datos enseguida, que no es que trates peor al usuario, pero como tienes tantos, pues vas haciendo testeos rápidos, etcétera, con un tipo de producto que no es de productividad, que no está pensado para un business que necesita ganar dinero en base a tu producto, etcétera, creo que el diseñador se puede permitir como ser más laxo, digamos, ¿no? Pero cuando trabajas para B2B no vas a estar haciendo A/B testing en una plataforma que están utilizando para trabajar, ¿vale? Es más contacto con el cliente, más hablar con ellos. Se vende muchas veces como, es que claro, ahora como Sales intenta vender esto, pues ahora vamos a tener que hacer una feature para este cliente. Bueno, hay que nivelarlo, pero sí que escuchas mucho más a tus clientes, ¿no? También tienes menos, ¿vale? A nivel impacto en personas, etcétera, vamos, a lo mejor es menor. Y si yo tuviese que elegir si supiera de finance o de B2B, yo elegiría B2B porque creo que el mindset de diseño es bastante más diferente. Yo he estado B2B, B2C, ¿vale? He visto como un poco las dos partes, pero sí que me inclino bastante al B. Me parece como que dar soluciones a otras empresas para que se puedan desarrollar es una cosa como que me parece muy bonita. Lo que pasa es que es, voy a decirlo, menos atractiva, pero a mí me resulta más compleja y por eso más interesante. Tiene una complejidad especial, creo. Sí, yo estuve en una startup que éramos B2C, que era de delivery, y pivotamos a B2B, y a la que firmamos 2 clientes, pues es que ya duplicábamos el revenue que teníamos en B2C. Entonces en B2C lo fuimos como manteniendo un año, pero se acabó matando. Se pivotó toda la empresa porque es que el revenue era impresionante y cambió, claro, todo. Yo era la única diseñadora, cambiaron todas las dinámicas. De repente tenía que hablar con esos 2 clientes y escuchar qué querían y muy interesante. Yo creo que para mí, de todos los que he trabajado, a lo mejor mi favorito es trabajar para herramientas internas, porque, o sea, trabajas para tus compañeros y, claro, tienes la gente... Es que es muy fácil tener feedback, porque sí, es que tienes la persona al lado y, o sea, ahora tenemos a la gente de Operations, que tenemos la aplicación interna, y es como, a ver, Carlos, ¿aquí qué le hacemos? ¿Cómo usas tú esto y cómo lo...? Sí, a mí me gusta también mucho el producto interno que etiquetea para financiero. Trabajamos, hicimos un reporting para financiero, al final salió también que también lo externalizamos, o sea, los organizadores empezaron a poder utilizarlo también. Cosa un poco tricky porque al final lo has hecho pensando solo de manera interna y de repente hay que cambiar algunas cosas para sacarlo fuera, pero a mí también me gusta mucho. A lo mejor tiene menos impacto, ¿no? No lo utiliza todo el mundo y tal, pero lo que dice Silvia, tienes feedback directo, rápido, sabes lo que les está solucionando la vida, que eso también es como súper gratificante, ¿no? Y son súper agradecidos. Te invitan a una caña o algo luego para darte las gracias. No, pero me ponen emojis bonitos. Oh. Mola mucho eso, cómo afecta el diseño que haces internamente, de también cuando haces cosas para los usuarios que afectan que Client Success tenga menos llamadas, o sea, porque hay muchos tickets, eso es muy, muy guay. Eso con una chica que trabaja con nosotros en Devengo, pero que se fue hace ya tiempo, era copy, ¿vale? Y era como su primera experiencia así en producto y se dio cuenta de que sus copies podían hacer que subieran o bajaran las llamadas a support una barbaridad y era como, ¿cómo impacta una frase? ¿Vale? Y es como magia. Qué bueno, qué bonito ese momento. Sí, está muy guay. Yo hay momentos que lanzas algo y ves el impacto final y dices, vale, todo el sufrimiento ha valido la pena. Sí, total. Sí. Me está molando mucho esta temporada cómo estamos enlazando los capítulos. Veo un montón de conexiones con el anterior. O sea, que no lo haya escuchado, que vuelva primera temporada porque se enlazan muy bien, la verdad. Eso, que hagan los deberes. Sí.
siempre preguntamos a todas las que venís que quién debería venirse aquí y ser honesta con nosotras en Entre Diseñoras. A ver, justo estaba pensando en gente de copy. Con esta chica, María Estallo, que estuvo en Devengo trabajando conmigo. Cuando tienes copy, ¿sabes? Es que se te abre un mundo. Yo ahora, pues eso, empresa pequeñita, como pivotamos, recortamos equipo, hacemos lo que podemos, etcétera, y yo estoy haciendo como bastantes copies, desde interfaz a parte de la web, etcétera, que vale, que no lo hago mal, pero cuando tú ves a una persona brillar, vale, en ese sentido, esto es que no lo quiero volver a tocar en mi vida porque hay gente que lo hace maravillosamente bien, pues María Estallo es una de esas personas. Y también Amalia Calvo, no sé si os suena. Sí, vale, yo trabajé con ella Ay, qué guay. en el principio de los tiempos. Pues también, que hace magia con las palabras. Creo que tengo debilidad sobre la gente que sabe hacer esa magia con las palabras, que a lo mejor visualmente también, bueno, estoy trabajando con un fuera de serie, con Máximo, etcétera, y el diseño me interesa. Y yo soy diseñadora, pero yo creo que como yo no sé llegar a jugar también con las palabras y sacarles el máximo partido con las mínimas palabras, ¿vale? Me parece un trabajo como que ha costado mucho que se tuviera en cuenta, que muchas veces los diseñadores de interfaz o los UX terminaban haciendo también esa parte de copy, que después no estaba a tono con la parte que se hacía de marketing, brand, etcétera, y darle como esa capa de consistencia a todo y de narrativa, digamos, me parece magia. Entonces, diría a estas dos personas. Totalmente, sí. Qué guay, pues yo voy a buscarlas porque suenan a magas. Sí, totalmente. Y bueno, ya la última, ¿qué sería si no fueses diseñadora? Lo tengo súper claro. Me gusta. Sí, un poco querría ser, que creo que ya no llego, ¿sabes? Ya he estado mirando, yo no puedo ser ahora investigadora, o sea, pero de criminal, ¿vale? Detective. ¡Ah! ¡Qué chulo! Detective privado o en la policía, pero ya es que eso ya no llego, porque no puedo hacer ya las pruebas. Detective privado con una galería de arte como tapadera. Que la gente viniera a encargar obras y tal, pero en realidad lo que se está cociendo ahí es una investigación criminal interesante. O sea, ya tienes el negocio montado, o sea, ya tienes pensado. Es que lo tengo desde pequeña. De pequeña jugaba a eso, ¿vale? Teníamos, mi hermana y yo teníamos como una tienda artística, pero después en las sombras éramos como dos detectives que íbamos a ir solventando crímenes y tal. Y la parte de detective, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hago, ¿vale? O sea, al final, detectar problemas, detectar pequeñas cosas y detalles que hagan que puedan mejorar la vida de los usuarios, metodología, tener como un orden al hacer las cosas. Muchas veces cuando ves series de detectives y tal te dicen, pues aquí lo que hay que aplicar es recoger todas las evidencias, recogerlas bien, examinarlas bien, sacar los datos bien, pues igual, ¿no? Cuando desde que investigas tus peritas... Oye, qué parecido es eso a producto, ¿no? No lo había pensado nunca. No sé, patrones, cómo la gente pues te dice en las entrevistas que hace unas cosas y después de los datos y se ha hecho lo contrario. No, yo no utilizo los anticipos, pero si es que me lo has utilizado 15 veces. detectar patrones en los usuarios, no sé, a mí me encantaría, o sea, si tuviera otra vida creo que sería... Bueno, los skills los tienes. Sí, no lo sé. A lo mejor no tendrás el título que necesites, pero vamos. Y yo creo que nadie se lo esperaría, que eso es la mejor parte. Empecé a jugar de pequeña eso y ya es como, pero oye, esto sería la bomba. Qué guay. Bueno, nosotros te apoyamos. Sí, gracias. Sí. Y si no, escribo un libro sobre... O sea, a mí me encanta. Mi transición de producto a espía. Bueno, no, a detective. Detective. Bueno, Marisa, pues muchísimas gracias. Ha sido súper chulo hablar contigo otra vez. Sí, muchas gracias. Me ha encantado conocerte, Marisa. Pues a mí también. Muchas gracias por escucharme. Bueno, gracias a las que nos escuchan. También, sí. Y nos vemos en el próximo capítulo. Sí, hasta luego. Bye, bye. Diseñoras, entre diseñoras, el podcast para diseñadoras.